Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas como dijo Nadia recién, de la firma Burmac, Juan Pablo Burgarello, de productor Alejandro Bertani, y Martín, que me vas a tener que recordar tu apellido porque lo tenía planeado José Con, pero bueno, por la firma Aldea Don Julio, nos acompaña Martín. Encima difícil de pronunciar, pero bueno. Que quede Martín. Martín, Alejandro y Juan Pablo. Bueno, muy bien. Una breve introducción nomás para señalar que vamos a intentar explorar este mundo complejo del proceso de pelado, por el cual la nuez cosechada nada más ni nada menos que pasa a ser un producto directamente comestible, con lo cual está regulado por normas alimentarias exigentes. Por lo tanto, una planta de pelado toma muy en serio ese rol y termina siendo responsable del final de esa historia. Un poquito de antecedentes en cuanto a mercado nos van a ubicar en cuanto a cómo evolucionó la comercialización de nuez pelado en Argentina. Hubo dos etapas, para ser breves. Antes de la pandemia, Argentina prácticamente exportaba predominantemente nuez con cáscara. Después de la pandemia, pero no desde cero, sino que ya se venía empezando a exportar nuez pelada, pero después de la pandemia el cambio fue notable, porque ahora, y sobre todo en el año 2022, se exportó mayoritariamente nuez pelada en toneladas de nuez con cáscara equivalente. De hecho, el año pasado, como nota anecdótica, nuestra empresa, Delta Berries and Nuts, fue la única que exportó nuez con cáscara. Todo el resto de nuestros colegas exportaron nuez pelada. Esa tendencia a futuro es de esperar que continúe. Yo no diría muy rápidamente que sí, aunque hemos escuchado que el futuro de la nuez pelada, y no es la primera vez que lo escuchamos, pero resulta que este año nos visitan los inspectores de la República Popular China y es muy probable que si no este año, el próximo, se abra el mercado chino y sabemos que ellos son consumidores primordialmente de nuez con cáscara. De manera que si tengo que dar un vaticinio diría, se van a consumir los dos productos. Vamos a tener desafíos en los dos productos. ¿Y de qué depende cada año que uno prevalezca sobre el otro o no? Cosa que la verdad que no me importa que se vendan los dos. Va a depender un poco del precio de equilibrio entre la nuez con cáscara y la nuez pelada. Son dos mercados distintos, no están necesariamente vinculados y hay años en donde la nuez pelada tiene un precio atractivo, otros años cae por factores de oferta y demanda, lo mismo que la nuez pelada. Y los mercados son distintos. No solamente China compra, además, nuez con cáscara. Estos últimos años, en las ferias comerciales, hemos tenido contacto, y el año pasado, además, nosotros en particular, pero nuestros colegas también, hemos vendido nuez pelada, pero también hemos tenido pedidos importantes de nuez con cáscara de Rusia. Y Rusia y China son países limítrofes gigantes. Y hemos descubierto que hay intercambio entre ellos de nuez con cáscara semiprocesada, que es como la consumen en China fundamentalmente, y nos venimos a enterar que en Rusia también, de manera que el mercado de la nuez con cáscara va a seguir existiendo. La capacidad instalada de pelado, que en Argentina está creciendo, va a ser también un factor primordial, porque ese será el cuello de botella de lo que podamos exportar pelado. Afortunadamente, hoy en Argentina tenemos casi 20.000 kilos día de capacidad, reuniendo a todas las plantas de pelado que están instaladas, de mayor escala o de menor escala. Aquí presentes, yo estimo que debe haber 15.000. Lamentablemente iba a estar presente también la agrícola regional. Cristian no pudo estar presente, pero es otra de las plantas que también suma esa capacidad de pelado en un turno. Cuando dije 20.000 a nivel país, me refiero por día en un turno. Y bueno, y el tercer factor es el desarrollo de nuevos mercados, a los que me acabo de referir. De manera que se avisora un futuro bastante dinámico. Y por último, para los productores que hasta ahora no han hecho la experiencia de entregar sus nueces a pelar,
decirles simplemente que tienen opciones muy simples. O ellos mismos entregan a una planta peladora que presta servicios para terceros y reciben el resultado envasado, o le entregan en venta o en consignación a un comercializador, y el comercializador es el que acopia, consolida y decide qué conviene vender con cáscara y qué conviene mandar a pelar. Hay un modelo alternativo que es la integración vertical total, que es para empresas de mayor escala, que tienen su propia producción, su propia planta de acondicionado, su propia planta de pelado, y que con sus propios activos ocupan toda la cadena. Eso también es posible, menos común, pero es posible. Hasta ahora lo que hemos visto más a menudo es la opción número 2. Bueno, no sé si el temario también está impreso, Carlos. No, no está en lámina. Bueno, yo lo tengo acá, no hay ningún problema. Vamos a recorrer 3 temas con Martín, Alejandro y Juan Pablo. El primero va a estar enfocado en la eficiencia del proceso de pelado. Es decir, cómo se logra obtener la mayor parte del producto que más vale. Tuvimos un anticipo en el panel anterior de que las mitades enteras valen más que el subproducto pedacería en sus distintas fracciones. Así que, ¿cómo logramos tener más cantidad del producto más valioso? ¿Qué variedades se comportan mejor al proceso de pelado? Vamos a consultar la experiencia de los panelistas. Y finalmente, ¿qué contenido deben tener los informes al productor? ¿Qué experiencia tienen ellos en cuanto a qué le interesa más al productor recibir y saber como resultado final del proceso de pelado de sus nueces? Ese va a ser el primer temario. El segundo va a ser cómo se conserva mejor el producto final. Es decir, una vez que ya se peló y hay que mantenerlo almacenado o transportarlo o exportarlo, ¿en qué condición? ¿Con qué tipo de envase? ¿Con qué temperatura y humedad? ¿Cuáles son los factores que ellos han experimentado como mejores para darle mayor vida útil al producto terminado? Y por último, bueno, costos y tarifas. Preguntarles a ellos, hasta ahora, cómo están dimensionando las tarifas por su servicio, cómo están comportándose los costos que ellos tienen que soportar, y en definitiva, si las tarifas que hasta ahora han venido circulando en el mercado es dable esperar que se mantengan, o hay factores que las pueden alterar, no solamente por los costos, sino también porque, como hemos invitado a ellos a que examinen si es lo mismo procesar un mix con distinto tipo de variedades, o es mejor procesar una variedad pura, y si procesando lo que es más fácil la tarifa puede ser menor, y procesando lo que es más complejo la tarifa puede cambiar, o si ellos prefieren cobrar una sola tarifa, venga lo que venga. Todos estos temas de debate los iniciamos ya. ¿Les parece si comenzamos con Juan Pablo? La eficiencia en el proceso. Juan Pablo, ¿qué experiencia han tenido con las variedades, con los rendimientos? Hola, ¿se escucha bien, no? Sí, perfecto. Mira, nosotros empezamos a pelar hace 7, 8 años. Todo lo mismo que con el caso del pecane, es un aprendizaje. Nosotros hemos ido aprendiendo a pelar con el tiempo. A través de la incorporación de máquina específica para ese proceso. Y lo que vemos en particular en el caso de nuestra planta es una gran variabilidad de resultados en función del input que le llega a la planta. Pelar no tiene gran complejidad. Sí creo que hay que coordinar todo el proceso, hay que tener la gente lista, preparada, y hay que tener el proceso en lo posible para que se desarrolle en forma continua. Pero la planta procesadora puede procesar lo que le trae el cliente. Entonces es muy importante para nosotros como planta procesadora que las nueces que tengan un conjunto de características. Por ejemplo, en el caso de las nueces grandes, algo estuvo hablando Esteban en el panel anterior,
pero para una planta de proceso, por ejemplo, no es lo mismo pelar una Mahan o una Maramec a pelar una variedad cuyo tamaño sea bastante menor, una variedad de tamaño intermedio, si se quiera, vamos a ponerle ese nombre, pero una Pawnee, una Choctaw, que siguen siendo para el mercado mundial, siguen siendo nueces de gran tamaño, pero acá, en vistas del tamaño, por ejemplo, de una Mowag, de una Maramec y una Mahan, son medianas en tamaño, pero son mucho más fáciles de pelar una Pawnee, una Desirable, una Choctaw, ese tipo de variedades que son intermedias, las variedades que son más largas y son más finas. ¿Por qué? Bueno, la variedad que es más larga y más fina, por lo general hay más problemas de llenado, viene con más problemas de llenado, y cuando el pistón de la peladora choca, termina partiendo mucho más. Entonces uno termina sacando un producto por ahí que tiene mucho menos valor en el mercado que una nuez entera. Eso con respecto a las variedades. Y la otra también con respecto al grado de humedad. Yo creo que en esto es importante. No solo no llevar a una planta variedades que tengan un grado de humedad de 8 o 9%, porque eso ya directamente obliga a la planta a pelarlo, a secarlo y a hacer otro proceso, sino también, y es muy importante para nosotros como planta, no pasarse en el secado, recibir nueces que no tengan un 3%, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque se parte muchísimo. Mucho más. Entonces, el que pierde, digamos, a ver, la planta sigue cobrando lo mismo, pero el resultado para el productor es mucho peor, porque tiene más porcentaje de la nuez que llega a pelar en pedacería. Eso es más o menos lo que hemos estado viendo nosotros a través de estos años. Bueno, vamos hasta ahí con este tema. Alejandro, ¿vos has tenido alguna experiencia ya con algunos años de funcionamiento del productor que te indique cómo puede resolver la planta este tema de que por ahí le llega cáscara dura y cáscara blanda y no te va a llegar una sola cosa? ¿Y qué métodos podemos usar para que aún la de cáscara dura rinda lo mejor posible dentro de su condición? Buenos días o buenas tardes ya sería para todos. Eternamente agradecido de parte del clúster porque esta participación hace que todo el sector crezca enormemente. Estar acá todos presentes hace que el pecan se transforme en un producto pujante hacia el futuro. Así que bueno, yo como pelador vengo a contarle un poco mi experiencia. Referente a tu pregunta de cáscara dura, cáscara blanda, bueno, ese problema se da cuando aparece el mix en la planta del pelado. Pero yo voy un poquito más atrás, digamos, parte de la partida que aparece en la planta de pelado también somos los productores. Yo no soy pelador, sino que también primero fui productor y sigo siendo productor. Entonces, el problema del partido en las plantas de pelado arranca con los productores. Está bien, hago porque creo que llena, ¿no es cierto? Digamos, si el productor no riega, esa nuez termina siendo partida, ¿correcto? Al no regar, la nuez no se llenó, cuando pasa a la mesa de inspección, la chica o el chico que está, dije la chica y el chico, porque si digo la chica me matan, entonces digo las dos cosas, ¿bien? Normalmente todo lo que está en mesa de inspección son mujeres porque son mucho más precisas con los dedos, ¿sí? Entonces, la persona que ve una nuez que está chupada, que no está dentro del rango de la norma US1, que es lo que nos permite exportar, esa nuez la tiene que partir del todo, ¿sí? Y pasa automáticamente a partida. Entonces, ya no pasa a ser una responsabilidad directa de la planta, sino ese porcentaje de aumento de la partida sucede porque el productor no terminó de regar. Es decir, perdieron plata ustedes por no haber regado lo correcto. La plata invertida en riego está bien invertida. Bien. Después también puede pasar por un mal manejo del monte. ¿Qué pasa? Bueno, no nos alcanza la plata, el monte es chiquito, no llego, empiezo a tener picadura de chincho, se me mancha por una cosa, por la otra. Picadura de chinche. Una picadura puede ser que saquemos un pedacito y después el 50% o el 70% de esa nuez pueda servir como, pero sigue siendo una partida, ¿se entendió? Si yo le estoy sacando la mitad o un poco más de la mitad,
me quedó un pedacito de partida. Otro problema del productor y no de la planta. Bien, y el tercer problema, si la nuez está manchada por un hongo o por algo, probablemente ni siquiera sea una partida, sea un descarte. ¿Tá? Todo eso nos lleva a que la planta tenga un mayor rendimiento. Entonces por ahí cargamos, che, el 15% de partida en la tanda mía. Bueno, pero pará, revisemos de dónde vienen los problemas. No para echarnos culpa a uno y el otro. Acá no se trata de culpa, se trata de que yo como productor pecan, empresa que rompe tus nueces, ¿qué quiero? Y quiero darte toda nueces entera, perfecta, maravillosa. Si a mí me sirve que vos te quedes súper contento y el otro año ni siquiera pensé en ir a otra planta. Que hoy ni hablar de ese tema que muchas veces por ahí nos confrontamos entre las plantas, hay lugar para todo y cuanto más planta, es más, nos levanta el nivel. Digamos, si yo tengo otra planta que me está compitiendo, a mí me ayuda que decir, che, tengo que ser mejor porque tengo uno que me compite. Suma. Y esas experiencias que estás mencionando, ¿cómo pueden volcarse en el informe al productor para que no solamente vea el resultado que tuvo, sino por qué lo tuvo? Con una inspección previa. Yo creo que es muy sano que la planta y el productor puedan hacer conjuntamente ese análisis. Que no sea separado, porque muchas veces, mira, yo tuve una experiencia muy grata, yo estuve en Brasil el año pasado recorriendo varias plantaciones y viendo nueces brasileras. Y es impresionante cómo el productor te responde cuando vos lográs explicarle todos los problemas que hay. Porque una cosa, yo le vuelvo a repetir, yo soy productor, yo traigo mis nueces acá y te traigo mis nueces. Hola, Juan Pablo, te traje mis nueces, mirá, oro en polvo, buenísimas las nueces, son espectaculares. Bueno, a ver, pelémosla. Mirá, esta está picada con la chinche, esta está media flaca, esta está manchada, esta no la podemos despegar la cáscara. Ah, tenés razón. Bueno, ya no son tan buenas, no eran 10, pásanse 9 u 8. ¿Está bien? Entonces, esa parte donde yo digo que las inspecciones por ahí están muy bueno que sean en planta o directo con el productor, porque es la manera que nos entendemos y es la manera sana donde no decimos, che, no, a mí yo te traje nueces del 68%. Y vos vas a los libros y no hay ninguna nuez que rinda el 68%. Claro. Entonces, digamos, ya hay una pequeña diferencia. Hablemos de cosas lógicas, 55, 54, 53, ¿está bien? Si me trae una Stuart y pretendés que rinda el 55, es imposible. Es decir, que no es solamente el informe final, cuando ya todo terminó, sino que tenemos la oportunidad del muestreo previo, de compartirlo con el productor, que él ya vaya sabiendo lo que va a pasar. Juan Pablo. Que todo aprendamos de eso, porque claro, se comparte y se hace más sano. Claro. Sí. No una confrontación, sino una colaboración. A ver, lo que comenta el Ale es así y es tal cual lo comenta el Ale. Siempre, digamos, obviamente mandar las nueces a la planta con un camión es mucho más fácil. Claro. Pero que esté el cliente en el momento que se está haciendo y se toma una prueba previo al proceso y que el cliente vea que son sus nueces, cómo se están pelando y qué valores se toman, por ejemplo, qué humedad tiene, qué porcentaje de kernel tiene, si tiene picadura, como dijo el Ale, de chincho o algún otro insecto, está bueno que lo vea. Pero después hay otro tema que también hay que ver en el caso de una planta de pelado, que por ahí los que ya han llevado a pelar lo conocen mejor, los que todavía no, se van a encontrar con esa poco grata sorpresa, es que en el caso de un pelado manual, por ejemplo, en una nuez da 50%. Vamos a suponer da 56%. Después cuando uno lo lleva a planta, esa nuez no va a dar, como resultado de planta, va a dar 56% de kernel. Le va a dar 54,5%, Buen 54%. Sí, hay una disminución. Y algo, claro, porque no es lo mismo, y se lo puede decir acá Lale, no es lo mismo pelar con máquina que pelar a mano. Por lo general, y a mí también me ha pasado como productor, yo cuando pelo mis nueces y por ejemplo saco una picadura de chinche, voy con un cuchillito todo alrededor de la picadura y saco ese pedacito chiquito así, entonces después me da más. La planta no hace eso. No hace eso y no tiene capacidad de hacer eso. Entonces, como bien decía Lale, cuando por ahí tiene la picadura se saca todo el pedazo. Entonces eso se resta sobre, por ejemplo, el rendimiento, entonces ahí tiene una baja de 1,5 puntos o 2 puntos. Eso es un buen punto, sí. ¿Cómo cuantifican esa diferencia entre manual y de la muestra, porque la muestra se hace manual, y el mecánico? ¿2 puntos, 3 puntos? Mirá, depende mucho de la variedad.
no es para todas las variedades lo mismo, porque hay variedades... Cuanto más partida tenés en el lote, seguramente tenés más pérdida. ¿Se entiende? Si vos es un lote malo, que hay mucha partida, no se agarra una success y tenés un resultado de mucha partida, que decís, che, estoy con el 25% de partida. Seguramente esa merma que todos cuantificamos en 1,5 o 2%, y en ese lote te va a llevar probablemente a un 3%. ¿Por qué? Porque entre aspirado, soplado... Ustedes imagínense una línea de pelado que en una planta está pasando, la nuez pasa por 42 máquinas diferentes, entre elevador, soplador, esto, lo otro. La máquina, la nuececita esa que ustedes ven, nosotros, que ustedes lo hacen a mano arriba de una mesa, nosotros lo pasamos por 42 máquinas diferentes. Todo ese proceso tiene un deterioro y un porcentaje que obviamente lo vamos achicando todos los años con inversiones, pero también hay que tener un caudal de nuez enorme para llegar a un punto de inversión donde vos recuperés hasta el último gramito que hay dando vuelta. Seguramente por ese reproceso que después se termina generando lo que ustedes califican como granulado, harina, residuo, que es tan difícil de vender. Sí, bueno, esa es la otra parte. Ya es difícil vender las partidas, imagínate cuando saqué un granulado. Inclusive, si vos haces mucha división en las partidas, terminás complicando la comercialización. ¿Por qué? Porque te aparecen 5 tamaños diferentes de partida que vos decís, che, no puedo vender la partida, imagínate si tengo que vender 5 o si le tengo que explicar a un comprador que tengo 5 variedades diferentes. Te miran con una cara así como diciendo, che, bueno, a ver, explícame qué diferencia hay entre un tamaño y otro. Le damos un espacio a Martín, que hasta ahora viene escuchando atentamente. Pero ¿cómo es el enfoque tuyo en Aldea Don Julio estos mismos temas? Bueno, a ver, Juan Pablo y Alejandro me dejaron ya sin palabras directamente porque agarraron y dijeron, este que es el nuevo en esto, pues lo vamos a matar. Bueno, ante todo, gracias. Digamos, yo estoy en representación de Aldea Don Julio. Yo básicamente manejo todo, la comunicación, el marketing, digamos, y el desarrollo, de la planta. Está José, que es el titular acá que nos acompaña, que nos jugó una mala pasada del aire acondicionado y le dejó mal la garganta. También tenemos a nuestro ingeniero de planta, digamos que está acá, que es Nico Michel, que cualquier cosa técnica también la van a poder ver con él. Pero fuera de lo que hablaban ellos, un poco, mi aprendizaje, lleva poco tiempo, la realidad, les soy sincero, llevo 1 año o menos en todo esto, conociendo mucho, sí, la historia, de lo que es Aldea Don Julio, primero como campo y después que se convierte en procesador, donde inicialmente lo que hace es primero, en la etapa inicial, hacer, nuez, con cáscara para después empezar a pelar, ¿no? Y ahí hay todo un aprendizaje en un campo que tiene más de 9.000 plantas en este momento, con lo cual se hizo un aprendizaje muy fuerte, en todo este tiempo. No quiero redundar en lo que dijeron, que son cosas muy similares a las que yo veo en la planta. Sí, importante, lo que habían hablado, que es el tema, de la preinspección, que es algo que sí se hace, que es cuando se recibe la mercadería. Aldea Don Julio tiene implementados laboratorios para poder agarrar tanto una medición inicial para la nuez que llega, como también en el proceso intermedio. Y ahí en el proceso intermedio, que es cuando pasás, a lo que es la planta de pelado. La planta de pelado arranca con un proceso bastante, importante, que es el hecho de humedecer, a la nuez, primero en agua fría, después 5 minutos en agua a 90 grados para darle flexibilidad y casualmente tratar de evitar lo más posible cuando tenés un mix, que es lo que habitualmente te pasa, tener un mix de nueces que son diferentes, cuando vayas al craqueado, que la nuez esté un poco más flexible y tengas más efectividad para eso. No tengo mucho más para agregar, le había pedido a Tania que teníamos un video que nosotros preparamos para mostrarles un poco cuál es el planteo. ¿Por qué hicimos un video de esto? Porque la realidad es que toda la mejora de la planta se hizo en los últimos 3 años, se hizo una inversión muy grande, se viajó a México, se vieron las grandes plantas de México, se trajo mucha tecnología y me pareció, Piedra, si nadie me hace el favor, de mostrarles todo este proceso en 1 minutito y medio. Me llamo Tania Brasesco, hace 3 años que trabajo en la planta Aldea Don Julio, una planta que está a 21 kilómetros de la ruta 20, fácil acceso para camiones y cualquier tipo de vehículo. En el 2021 se puso la puesta a punto de la planta de cáscara, donde el proceso consiste en tirar bolsones a un despalillador que lo que
hace es que llegue a la tolva sin palos. Pasan por agua fría y tenemos también agua caliente que lo que sirve es para sanitizar la fruta. Una vez que se craquea pasa por una zaranda vibratoria y desemboca en otro cangilón y ese cangilón alimenta un sheller, que el sheller el trabajo que hace es descascarar, separar la cáscara de la fruta. Pasa por el ojo electrónico, que el trabajo que hace es separar por color, por tamaño de la fruta. Bueno, es clasificado por chicas que están clasificando a mano y sacando lo que el ojo electrónico no pudo sacar en su momento. Si la calidad da ok, el paso siguiente es pesar en bolsa de 10 kilos, pasar a sellador al vacío, luego se encajona, se paletiza y se mete en cámara de frío para mantener la cadena hasta su despacho. Bueno, algo más sobre el tema de eficiencia, informes al productor. Creo que quedó bastante claro que es mejor que el proceso sea permanente durante la temporada y no enterarse al final de qué pasó con la nuez. La segunda es la condición de calidad del producto final. Ya está, ya terminó el proceso, ahora el producto está. Juan Pablo, ¿cómo envasan? ¿En qué material? ¿Cómo conservan? ¿Cómo recomiendan transportar? Bueno, en esto yo creo que es bastante similar, será bastante similar por lo que vi de la planta de Martín y la planta de Ale. Se hace básicamente en bolsas, se envasa al vacío, son bolsas de 5 kilos, ese material es polietileno de 120 micrones. Hace unos años teníamos algunos problemas de pinchadura con ese tipo de bolsas, se ha ido solucionando con el tema y con por ahí un poco coordinar con el proveedor de las bolsas y lo que tiene que quedar claro que una vez que se pela y que se embolsa, la nuez va a frío hasta que llega al cliente final. No se puede romper la cadena de frío. No se puede dejar una bolsa de 5 kilos 3 días arriba de una mesa, porque esa nuez entra seguramente en rancidez solamente por el paso, por ejemplo, de rayo ultravioleta que le dé un poco de sol o que le falte temperatura, empiecen a trabajar la bacteria y se empieza a poner en mal estado. Tengan en cuenta, para que produce nueces pecan, que uno al sacarle la cáscara está exponiendo todos los aceites esenciales internos de la nuez, que los expone al medio ambiente. Justamente la cáscara también participa cuando la nuez está en el árbol todo para preservar la integridad y todo lo que es gusto, sabor, todas las cualidades organolépticas del producto, y cuando uno se lo saca ya no tiene más esa protección. Entonces ahí es uno como planta y como distribuidor y como transportador y hasta que llega al cliente final tiene que ir siempre en Cadena frío. de frío. Exactamente. ¿En qué temperatura estamos hablando, Juan Pablo? Y entre 1 y 3 grados en el caso nuestro. Digamos que sale una moneda, pero bueno, hay que hacerlo así. Ale, ¿vos cómo lo ves? Bueno, el tema bolsas y caja fue todo un desafío. Yo hace 10 años que estoy en el rubro del pelado, casi que cuando empecé con la plantación, empecé con el pelado y pasé por varias plantas distintas hasta que, bueno, hoy formamos Producor Pecan hace ya 3 años atrás. El desafío estamos todos, yo vengo por ahí charlando con todas las plantas para que se termine haciendo la misma caja y la misma bolsa, va a ser lo más saludable para el mercado, que normalmente al final terminamos todo con un remanente que yo tengo. No tiene nada que ver que seamos competidores, lo más sano es que todos tengamos la misma caja, la misma bolsa, entonces de esa manera después terminamos haciendo todo negocio saludable para todos, tanto para las plantas como para el productor. Los problemas que había con la bolsa son 3 problemas que había con la bolsa. El del fabricante, que se le pegaba la colita al coso, entonces los chicos que hacían, sacaban y estaban pegadas, y bueno, tiraban y envasaban. Eso era un puntito, pérdida de aire, a los 3, 4, 5, 6 días, bolsa pinchada. No sabíamos qué pasaba, el error estaba ahí, eso se mejoró, es decir, cuando vienen los paquetes cerrados y aparece la bolsita que está pegada con la otra, va a descarte, no podemos usar esa bolsa. Después, el otro problema
que había, digamos, era la mano de obra del sellado, que obviamente vos decís, che, bueno, pero sellar una bolsa, y bueno, sí, a veces hay que explicarlo, hay que poner los cancheros a los chicos para que tomen el segundo para poder acomodar bien la bolsa para hacer el sellado correcto. Y después el tercer problema de pinchado era con el roce de las bolsas adentro de la caja, que lo logramos con un separador. Nosotros, por lo menos con esa bolsa de 120 micrones, tomando esos 2 recaudos que siguen, este año sí tuvimos alguna crítica en mercado interno, pero no sabemos si fue por un mal manejo del productor o un revoleo grande de la caja, pero donde se nos va el 95% de nuestro volumen, que es a exportación, no hubo ningún... Así que creo que ese tema, por suerte, ya está superado y tranquilamente lo van a poder hacer todas las plantas y con más razón si unificamos los materiales, la caja. Este año se logró hacer una caja más grande que ocupa el 100% del pale. Nos va a permitir que cada pale tenga 900 kilos, lo cual van a terminar siendo contenedores de 18.000 kilos. Bueno, es una parte un poco más técnica que el productor a lo mejor, pero suma, porque hace al precio, hace un menor flete, a mayor competitividad, hace a todo. Entonces, bueno, termina favoreciendo al sector. Yo siempre digo, nunca hay que mirar lo que gana el otro, sino lo que me favorece. Que vos ganes mucho me gusta porque yo me termino favoreciendo. Entonces, bueno, lo que respecta a frío, comparto con Juan Pablo, nosotros con la cámara trabajamos a 5 grados, no llegamos ni a 1 ni a 3, pero con 5 grados también tenemos problemas, así que si te querés ahorrar unos mangos de energía, a 5 va a andar bien. No, se los digo porque este año fundamental, porque tuvimos la experiencia, siempre terminábamos pelando durante todo el año y para diciembre prácticamente en la cámara no quedaba nada, la cámara se apagaba, es decir, entregábamos las nueces, el problema era del tipo que las compraba, es decir, no podíamos tener una prueba contundente de qué pasaba con el frío. Y este año, la semana que viene, retiran el último contenedor y las nueces nosotros las venimos testeando a ver qué pasó, 5 grados de temperatura, bien embolsada al vacío, que no haya luz, es muy importante, la caja la protege, pero bueno, la cámara es importante que esté siempre la luz apagada. Con 5 grados o un 60% de humedad está en perfecto estado. Ese dato de la humedad es importante, no se había mencionado. Adentro de la cámara hay que chequear eso un poco que no. Y en el transporte marítimo, a coto, también son esos valores los que se conservan. Bueno, pero ahí se nos escapa un poco del manejo propio, digamos, ya es una responsabilidad. Lo comento como complemento, claro, porque es una cadena, realmente. Es lo que tenemos que pedir. Después, obviamente, la empresa se tiene que encargar de cumplirla. Pero mientras que nosotros, las plantas, logremos eso, quédense tranquilos que las nueces están bien conservadas. Por ahí dieron vuelta bolsas aluminizadas en la temporada pasada. Yo sé que hubo un problema con eso, grave. No sé si grave, pero se dejaron de usar porque los clientes finales no les gustaba no ver el producto que reciben. Se rompían más fácil. Sí, había un porcentaje de rotura y por más que se argumentaba que se conservaba mejor el frío, finalmente la decisión fue no seguir usándolas, con lo cual creo que de esta temporada en adelante vamos a ver polietileno transparente y nada más. Hago una acotación sobre la bolsa al vacío, porque vos decís, che, tengo una bolsa pinchada. Es un producto dificilísimo de envasar al vacío, se ha transformado en un desafío para las empresas que hacen bolsa. La nuez pecan, si usted agarra una bolsa al vacío, que es como si tocaran un ladrillo por la dureza que tiene, si lo acarician, van a notar que tiene como unos pequeños puntitos, como si fuesen pequeñas agujas, que era lo que, si no tiene el separador, es lo que hace, penetra el material de la bolsa y empieza a perder el vacío muy lentamente y vos, por más que vos dijiste, che, dejé 3 o 4 días para testear, una vez que lo metiste dentro de la caja y lo metiste dentro del pale, obviamente que es muy difícil que vos hagas tenés que tener un inconveniente para llegar a la última caja del pale, si no, tu testeo está sobre la última caja constantemente. ¿Algunos colocan membranas con burbujas entre las 2 bolsas? Nosotros no colocamos membrana con burbuja, pero sí colocamos una goma espuma muy finita y le hacemos un 8. No solamente entre medio de las 2 bolsas, sino el 8 total. Ok. Martín, ¿algún comentario sobre el tema? Sí,
Te voy a pedir un video, no, mentira. Sí, te estaba por decir, me sacaste la... Porque siguieron hablando. Le vamos a cobrar la publicidad, porque a nosotros el video no nos dejaron pasar, así que acá hay alguna cosa rara, vamos, ya se va a no, esperá que salgamos afuera, va a haber lío. Dale. No, bueno, a ver, simplemente para complementar, digamos, estamos 100% de acuerdo, digamos, en el hecho, digamos, de tener cajas homogéneas, aprovechar, digamos, la mejor forma de poder estoquear, digamos, para poder agarrar, digamos, y aprovechar, digamos, el flete. Las condiciones, digamos, que se utilizan en el dedo de Julio son las mismas bolsas, la temperatura de la cámara es 4 grados, así que 3, 5, estamos ahí en el medio. Tenemos una capacidad para hasta 4 contenedores en frío, o 600 metros cúbicos, que es lo que tiene hoy la planta después de la ampliación que se acaba de hacer. Así que nada más como para agregar. Bien, perfecto. Juan Pablo, ¿algún temita más? Porque te vi hacer... Para hacer referencia a algo que dijo Lale al principio de la charla también, que nosotros básicamente no competimos con Ale. De hecho, los sábados, estos últimos días, lo llamé a Ale y le pregunté específicamente, le digo, Ale, pasame las medidas de la caja como la tengo que tener yo para exportar con vos. Y lo mismo con la bolsa. Y la generosidad Ale ha logrado hacer que ya me pasó el valor de la caja. No me pasó el de la bolsa todavía, pero bueno, eso lo voy a hablar después. Sí, está bien. Sí, bueno, vamos al último bloquecito, porque ya estamos con unos minutos más nomás. El tema tarifas. ¿Cuál es la política que ustedes usan? ¿La misma tarifa, venga lo que venga? ¿O en algún momento se pusieron a pensar que, bueno, no tiene el mismo costo procesar esto que aquello y a lo mejor un día esa diferencia se va a practicar? Sí, empezá vos, Juan Pablo. Empiezo yo. O bueno, como vos quieras. ¿Puedo? Si querés venir a moderar... Nosotros estamos en un cambio. Si bien hasta el año pasado cobramos una tarifa plana, es totalmente injusta que sea una tarifa plana, digamos. A largo plazo todos tenemos que tratar de cambiar esa mentalidad, porque no todas las nueces son iguales, no todas las nueces se pelan igual. Entonces, nos beneficiamos los dos, tanto el productor como la planta, ¿sí? Si vos cobrás una tarifa plana, muchas veces la planta procesadora hace el doble de trabajo, porque una nuez de mala calidad te lleva a que tu planta se cae, hace de cuenta de pasar de 1000 metros a 200 en un segundo, porque las nueces que pasan por las mesas de inspección es mucha menos cantidad. Claro, exacto. Tardás más tiempo en acondicionar. Entonces, sería lo más correcto sería poder poner una tarifa público, si lo llamamos de esa manera, decir, che, yo arranco en esta tarifa. Ahora, si por tal cosa, por tal otra, porque lo tendríamos que arreglar con los productores, obviamente, habría que ir haciendo descuentos diferenciados. De esa manera sería la forma más justa de pelar tanto las nueces para el productor como para que la planta no sea beneficiada en algunos momentos y muy perjudicada en otros. Y cobrando la tarifa como actualmente se cobra, entiendo, sobre kilo volcado, ¿verdad? No se termina relegando el problema o difiriendo el problema de la eficiencia en el costo final del producto porque se obtiene menos pelado si la nuez es mala y se obtiene más pelado si la nuez es buena. Si vos ponés un precio cáscara al ingreso y después le das el beneficio de descuento en 4 o 5 puntos diferentes, se lo estás equiparando en cuando le das la nuez pelada al final. Si yo te descuento por fecha de ingreso, te descuento por variedad, te descuento por rendimiento, ya está, te di todos los beneficios, te los di. Digamos, si tu nuez es excelente, es probable que pagues una tarifa mucho inferior, mucho menor a la de tabla. En el caso nuestro, bueno, por ahí un poquito el criterio es similar con el del Ale. Nosotros sí hacemos diferenciación en el tamaño del lote que se lleva a pelar. Si se llega a menos de determinada cantidad de kilos, no digo los kilos, creo el año pasado estaba en 1000 kilos, no me acuerdo. Pero si se lleva más de 1000 kilos, tiene un precio, si se lleva menos, tiene otro precio. Después, por porcentaje de kernel, las variedades que tienen un kernel por arriba de empelado en máquina, estoy hablando, arriba del 48%, tiene un precio, claro, tiene mejor tarifa. La que tiene un kernel por abajo de ese número tiene una tarifa más alta. Y después lo otro es
El tercer criterio es el tamaño de la nuez. Entonces, por lo general trabajamos con 2 precios porque tampoco se trata de tener 80 precios porque es algo muy difícil para entender para el cliente. Pero decir, bueno, a ver, si te caes en alguno de estos 3 criterios, el precio pasa a ser este. Es decir, si tenés un kernel que por ahí va abajo de 48 o tenés 200 nueces por kilo, 250 nueces por kilo, que es una nuez muy chiquita, pasa a tener, pasa a la banda superior, el precio superior. Digamos, si después vos tenés una nuez que tiene arriba del 48% de kernel, que tiene 120, 130, 140 unidades por kilo, está en la banda inferior, en el precio inferior. Está claro, creo que va a haber varias preguntas sobre esto. Pero, Martín, ¿vos querrías ir cerrando con este tema? Simplemente para agregar, básicamente, digamos, la política es muy similar. Y esto, digamos, se apalanca con lo que se había comentado inicialmente de la implementación de laboratorios para casualmente poder tomar niveles de calidad y en función de eso, como bien decía, digamos, Alejandro, poder ser justo, digamos, con, digamos, la buena calidad, digamos, de nuez versus la mala calidad de nuez, que es lo que más complica el trabajo, digamos, en las plantas, sobre todo cuando esperás una afluencia, digamos, de volumen, que, digamos, si te genera un pico, digamos, lo que genera, digamos, la nuez mala es obviamente un retrabajo que implica generar o bien un nuevo turno o horas adicionales de trabajo. Correcto. Bueno, por ahí vale aclarar antes de terminar que esto sea discutido por el productor con el pelador o no, depende de cuál de las opciones haya elegido el productor. Si el productor contrata directamente a la planta de pelado, estas cuestiones las tendrá que discutir con la planta de pelado, pero si las vende o las consigna a un comercializador, será el comercializador el que tenga que dejar en claro estos puntos, ¿no? Los puntos a desarrollar terminaron y me parece que están viniendo ya las preguntas. ¿Nadie las tomás vos? Gracias. Va a necesitar otro. Bueno, voy para acá y... Hola. Después me insultan afuera por las dudas. Si yo fuera un productor que hago producción de nuez con cáscara, ¿por qué tengo que pelarla? ¿En qué me beneficia pelarla respecto de que yo vendo nuez con cáscara y no la tengo que pelarla? ¿Me explico? ¿En qué me beneficia? Yo te doy mi humilde parecer. Yo creo que vos pelando las nueces tenés que poder, obviamente, tener una pequeña diferenciación, porque la diferenciación, por lo menos nosotros, Producor Pecan, este año certificó BRC, lo cual nos va a dar apertura a mercados europeos que antes no teníamos. Entonces eso ya va a ser un plus extra, probablemente, un beneficio en el precio, ¿sí? Y seguramente nosotros pelamos tanto a los productores que quieren pelar para un mercado interno, o seguramente vos le vas a terminar vendiendo a un comercializador, ¿sí? A un exportador, y el exportador va a decidir si pela o no las nueces. Entonces, por ahí ya es un trato comercial que vos puedas tener por el precio de tu nuez para ver qué te conviene. Eso es un análisis que vos tenés que hacer particular, comercial, digamos. ¿Cuáles son los beneficios? Yo te hablo de parte mía, hoy por hoy con Producor, seguramente con BRC vamos a lograr o pelear un mejor precio. Y directamente con tu exportador, digamos que vos elegís a quién le vendés las nueces, ellos también tendrán mercados que son exigentes, que quieren pelado sí o sí, y habrá mercado. Yo creo que mercado hay para todos. Es decir, esa es después cada uno tendrá que decidir qué negocio hace. Si un negocio, muchas veces van a decir, no, pero acá me paga 10 centavos más, pero es un negocio que a lo mejor es un determinado momento y después no aparece más. O te vas a una estabilidad comercial donde vos decís, bueno, me quedo con un tipo que me comercializa durante todo el año, que me cumple, que ya tiene los compradores fijos. Es una cuestión meramente comercial. Te agrego un pequeño comentario, y además con Miguel, que justamente le hemos comercializado durante muchos años. Si vos tenés una nuez con cáscara, que vendida con cáscara te va a dejar un mejor resultado que mandada a pelar, no cabe ninguna duda de que venderla con cáscara. Depende del calibre, del rendimiento, del mercado que te la paga. Por eso decíamos recién que cuando se abra definitivamente el mercado chino, que son compradores de nuez con cáscara, va a tener que ser muy bueno el precio de la nuez pelada para que el comercializador o el productor elija mandar a pelar. Hay años donde el precio de la nuez pelada cae y no soporta comprar una materia prima cara, porque no da el número final. Entonces todos los años ese equilibrio. Hay nueces que conviene venderlas
en cáscara. Y hay nueces que conviene mandar a pelar, porque además tiene que ver el rendimiento de la nuez, que es un factor fundamental en el resultado final del pelado, y el precio comparativo de venderla con cáscara. Pero bueno, sobre esto creo que hay varios acá que pueden opinar. Esteban, Joaquín. ¿Más preguntas? En realidad son dos preguntas en una. Una es, ¿por qué se descarta el tema del envase aluminizado? Cuando escuché a todos hablar del tema de la luz, la importancia de proteger de la luz a la nuez. Y la falla para mí no es un argumento, porque también han tenido fallas con el polietileno de 100 o 120 micrones y se corrigieron. Esa es una. No sé, capaz que es posible hacer una ventana en el caso del cliente que quiera verlo. No sé si es posible o no. Y la otra es, todo lo que escuché son temas que vienen más bien de la producción hacia la planta. Si el productor viene con una mancha, con una picadura, con un problema de llenado, ¿cuáles son los problemas que las plantas le pueden ocasionar a un productor? O sea, no quiero decir que ustedes ocasionen problemas. ¿Cuáles son los defectos que una planta puede tener o los problemas que terminen en perjuicio del productor? Porque nunca creo que el problema venga de un lado solo. Entiendo perfectamente lo que dijeron, considero que del otro lado debería también, en base a la experiencia, haber algún tema. Bueno, no sé si soy el más caradura o siempre me toca responder a mí, pero hago todo lo que puedo. Che, la bolsa aluminizada, digamos, solamente dijimos que había habido una mala experiencia, no que se descartó ni nada por el estilo, digamos. Yo sé que fue otro colega, obviamente me abro para no estar en el tema, pero acá nos conocemos todos y todos sabemos los problemas que tenemos, todo, digamos, podemos decir muchas cosas, pero los problemas nos conocemos todos. Entonces, la bolsa aluminizada no es que se descartó, habrá que seguir intentando. Lo que pasa es que intentar en una exportación es terrible, está bien, es decir, vos podés llegar a intentar en un mercado interno donde vos podés llegar a tener un seguimiento con la bolsa aluminizada a ver cómo te va, está bien, pero arriesgar un contenedor, exportarlo afuera, te puede salir carísimo. Entonces, no descarto que sea el material. Ahora, si encontramos un material donde realmente ya dimos en la tecla y venimos bien, qué sé yo, hay que ver. Tiene que ser una cuestión de precio para que sea significativo. Que ya que está, el 40% de lo que cobramos nosotros en el pelado está formado por caja, bolsas, insumos. ¿Está bien? No sé si por ahí en la charla para los números, pero el dólar aumentó un 76% de marzo a marzo y la caja, la bolsa y el pluribol 156%. ¿Está bien? Es decir, vos decís, che, pero el pelado más caro. Yo ando en la misma Ford que ando siempre ya hace 3 años, no la pude cambiar este año, así que no es que nos estamos llenando de plata, nos está yendo bien porque las plantas crecen, nos va bien realmente, pero no, es decir, hay un problema que lamentablemente todo aumenta y el dólar lo padecemos todo. Y la otra pregunta... Sí, la planta puede ser totalmente responsable, obviamente que me hago cargo. Si nosotros hacemos un mal trabajo, lo cual no creo que sea nunca a propósito, porque no creo que ninguna planta lo intente hacer de romperte la nuez porque quiere, digamos. Todos los años, claro, todos los años... No, pero esto, pará, es una charla así, es un ida y vuelta, no, acá no estamos acusando a nadie. Digamos, pero la planta puede cometer ese error si realmente no tiene qué sé yo, no sé, remojar hoy es súper importante, sanitizar también es importante, tener un cuidado cuando vos ponés las craqueadoras en marcha, el detector de metales también es importante, es decir, nosotros estamos invirtiendo en el sector, no es que nos quedamos quietos y dijimos, bueno, che, esta gente que está acá al frente nuestro paga igual y peleemos, no. Hoy miren, somos 3, LAR no está, seríamos 4 plantas que competimos, no sé si la palabra sería competir, porque hay nueces suficiente para todo, pero digamos, todos tratamos de... A mí se me cae la cara de vergüenza como productor cuando yo te entrego una nuez y vos no te vas contento de mi planta, porque evidentemente no te dejé satisfecho, porque en algo fallé, entonces me sigo esforzando para que después realmente... me traigas las nueces o vuelvas a decir, che, mirá, te las pelé, ¿qué hice? Y bueno, traté de mejorar el mojado. El mojado es, ustedes dicen, bueno, pero mojen para partir. Sí, está bien, mojamos para partir, pero es así finito, no mojar y después que las nueces tuyas no queden negras. Entonces tengo que mojar
no romperte, pero no oscurecerte las nueces al final. Entonces, es todo un desafío que yo vuelvo a repetir. Yo hace 10 años que estoy en esto y todos los años aprendo algo. Todos los años sigo aprendiendo. Perdón, chicos. Sí, soy consciente. Solamente le agrego dos datos, pero muy breves, sobre el tema de la bolsa aluminizada. Este año en Dubái vimos exhibidas bolsas parcialmente aluminizadas y parcialmente polietileno. Una cara aluminizada, la otra polietileno, como un comentario. Ahora, pues, es posible. Micrófono, porfa. El tema del aluminio, me decís, che, bueno, ¿y cómo mantenemos oscura la nuez adentro de la bolsa? Ya te la está manteniendo la caja, la oscuridad. Es decir, es como que es un plus el aluminio. Y lo otro que pasa es el polvo. Por ahí le ponen aluminio para que no se vea el polvo de la bolsa. Eso sería una picardía, sí, puede ser. Bueno, y finalmente fue un cliente directamente que nos pidió que no le despachemos más con bolsa aluminizada porque no les gusta no ver la bolsa. La que es parcialmente aluminizada y parcialmente polietileno puede ser una solución, lo hemos visto. Bueno, Nadia, muchas gracias y muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Una más acá. Y ya después pasamos al próximo panel. Bueno, esta es mucha más terrenal. La pregunta es, ¿qué le dicen a un productor que le tiene que mandar la nuez a ustedes? Le dicen, ok, voy a pelar, ¿sí? Hablamos, discutimos, acordamos. ¿Cuál es la mejor manera para que el productor les envíe sus nueces a la planta? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, un tema es, suponiendo que uno haya llegado a un acuerdo en cuanto a precio y el producto final que quiere el cliente y digamos cómo se lo va a apelar. Un tema es, yo lo mencioné más temprano ahí cuando estábamos hablando, un tema es el lote, tamaño del lote. Es un tema importante, por ahí decir, che, a ver, si soy planta y me va a mandar pelana, me mandé 150 kilos. En todo caso, juntate con gente de la zona, que yo diga, bueno, manden a pelar 1000 kilos, 2000 kilos, 3000 kilos. ¿Por qué? Porque cada vez que uno cambia y cambia el lote de un cliente, uno tiene que cambiar la configuración por ahí de todas las máquinas. Y para hacer eso por un lote uno tiene que parar todo, limpiar todas las máquinas y hacerlo por 150 kilos, por ahí se pierde media hora, 40 minutos. Y el negocio del pelado, a diferencia de lo que yo pensaba en un primer momento, no te llenas de oro. Es un negocio bastante finito y tenés que utilizar muy bien el tiempo que la planta están dando y la gente que tenés ahí. Lo segundo es el tema de humedad. Yo lo que siempre le digo por ahí al cliente es decir, che, sequen bien dentro de la posibilidad. Yo no sé si por ahí el productor tiene, en particular, tiene un equipo para secado o no, pero si no tiene equipo para secado, mandá a secar a algún lado. O seca natural, qué sé yo, tenés que buscarle la manera para que la nuez llegue seca. La tercera que le diría al productor es que si tiene posibilidad de realizar algún tipo de preproceso antes de mandar las nueces, porque digamos, hemos tenido casos nosotros que no ha llegado con piedra, con palo, con hoja, y yo le digo, che, están perdiendo un montón de plata por ahí en el transporte, y un montón de plata que por ahí le va a terminar cobrando la planta procesadora porque se tiene que deshacer de todo eso antes que las nueces entren a la sección de pelado. Entonces, por ahí con un esfuerzo muy chico de productor, le mejora muchísimo la ecuación. Es decir, por ahí, che, paguemos el flete, lo pagamos entre 5 productores. Y la nuez que la mandamos limpia. La mandamos ya para que esté para pelar, porque eso es a favor siempre del productor. Yo le digo, si yo tengo que limpiar y tengo que sacar la piedra, eso lo voy a cobrar al trabajo, por supuesto, porque tengo mi gente trabajando en eso y le tengo que pagar los sueldos. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Que no nos corten porque hay una cosa clave. Sequen, pero no sobresequen. Es casi fundamental. La otra charla que venga el año que viene, no sé qué, pero vamos a seguir hablando de este tema. Cuando van a secar las nueces, no las sobresequen. Está fundamental. Digamos, vos me decís, che, hay alguna, digamos,
Yo prefiero una nuez que esté casi por arriba del 5, lo ideal sería el 5, pero que esté por arriba del 5 y no que esté por debajo del 4. La nuez que ustedes secaron muy rápido, o la secaron con mucho calor, o la bajaron del 4%, nosotros como planta, por más que tengamos la mejor forma de hidratar esas nueces a través del remojado que le hacemos, la fibra de las nueces ya se rompieron, ya se sellaron y se parte mucho. Entonces, que quede como ítem final, sequemos, pero no sobresequen. Es un error gravísimo porque se van a terminar partiendo, van a tener mucho más porcentaje de partidas. Es preferible no mojar, que la planta no moje, pero no sobresecar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la claridad.